Dicen que vivir con miedo es morir en vida. Andrés lo sabía, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Hasta que un día una noticia inesperada le hizo creer que su tiempo se acababa. Y fue entonces cuando todo cambió. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y cielos que amanecían con un resplandor dorado, como si el mundo despertara envuelto en una oración silenciosa. Cada mañana, antes de que el sol terminara de trepar sobre los tejados, él ya estaba en el jardín, las manos húmedas, la mirada perdida entre los rosales, como si buscara en cada pétalo una promesa de permanencia. Tenía lo que muchos envidiarían, una compañera fiel, Clara, que lo amaba sin condiciones, 2 hijos pequeños que llenaban el aire de risas, y un pedazo de tierra fértil que había convertido en un paraíso vegetal. Pero en su interior, la paz no encontraba asiento. El miedo era su sombra, no gritaba, susurraba, y estaba siempre allí. Andrés temía envejecer, temía enfermar, temía que un día cualquiera la muerte lo sorprendiera como un ladrón impaciente, arrebatándole todo antes de tiempo. Cada arruga nueva que descubrían sus dedos frente al espejo se sentía como un golpe de campana invisible que le recordaba que el tiempo no se detiene. Contaba los años como quien cuenta monedas escasas, y cada cumpleaños de sus hijos, en lugar de celebrar el presente, pensaba: ¿cuántos me quedarán por ver? Por las noches, Clara lo abrazaba fuerte, tratando de retenerlo en el instante. Pero él no estaba completamente allí. Su cuerpo reposaba a su lado. Su mente, en cambio, vagaba hacia un futuro que aún no existía. En el jardín, encontraba refugio y tortura a la vez. Observaba cómo las flores nacían, se abrían al sol y apenas unos días después empezaban a marchitar. Así seré yo, pensaba, viendo cómo el viento se llevaba los pétalos como si fueran horas dispersas. Sus hijos corrían descalzos entre los arbustos, riendo, salpicándose con agua, jugando sin pensar en nada más. Él los miraba con ternura y con un nudo en el estómago. ¿Cómo podían vivir tan libres? ¿No se daban cuenta de que todo era pasajero? Al atardecer, cuando el cielo se teñía de cobre y el canto de los grillos anunciaba la llegada de la noche, Andrés se quedaba solo en un banco de madera. Miraba el horizonte con una tristeza serena, como si cada puesta de sol fuera un recordatorio de que la arena de su reloj personal se escurría, grano a grano. El miedo no aparecía como un ataque repentino, era un murmullo continuo, un zumbido invisible. Lo acompañaba mientras trabajaba, mientras comía, incluso cuando reía con su familia. Nunca lo dejaba del todo en paz. Clara intentaba traerlo de vuelta con palabras suaves. Andrés, vivir pensando en el final es no vivir en absoluto, le decía, apretándole la mano. Él sonreía con la comisura de los labios, no respondía, porque en el fondo temía que ella tuviera razón. En secreto, empezó a buscar respuestas donde no las había. Leía sobre enfermedades, longevidad, síntomas. Cada tos leve, cada mareo pasajero se convertía en una señal que su mente exageraba. Quería controlar lo incontrolable, adivinar lo inevitable. Y así, sin que nadie lo notara, Andrés comenzó a morir un poco cada día. No por enfermedad, sino por miedo. La vida le hablaba, pero él no la escuchaba. Cada mañana, el jardín le ofrecía pequeñas revelaciones disfrazadas de rutina. Una flor que se abría en silencio al amanecer, una hoja que caía suavemente sobre la tierra húmeda, un rayo de luz colándose entre las ramas, iluminando un rincón que la noche había dejado en sombra. Eran mensajes cotidianos, casi invisibles, pero llenos de significado. Andrés los veía, sí, pero su mirada no se detenía en ellos. Estaba demasiado ocupada en otro lugar, en un mañana incierto, en un miedo sin forma clara, en un reloj que él sentía avanzar demasiado rápido.
Un anciano del pueblo, don Ramiro, pasaba todos los días por delante de la cerca. Tenía más de 80 años, la espalda encorvada y un bastón que golpeaba la tierra como un metrónomo paciente. Siempre saludaba con la misma frase: «Buenos días, joven. Qué bello es ver florecer algo cada día, ¿no?». Andrés asentía por cortesía, sin dejar que esas palabras penetraran. No entendía cómo aquel hombre, tan cercano a la muerte, podía sonreír con esa paz que a él le resultaba inalcanzable. Una tarde, Clara lo encontró sentado bajo el limonero, con la mirada perdida entre las ramas. «¿En qué piensas?», preguntó, acercándose en silencio. «En nada», respondió él, aunque era mentira. Siempre pensaba en lo mismo, el fin. Ella se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. La vida no se mide por los años que dure, sino por los momentos que elegimos vivir, susurró. Andrés no dijo nada, pero algo en sus palabras se quedó flotando en el aire, como una semilla que espera la lluvia adecuada para germinar. Esa noche el cielo se despejó completamente, el jardín quedó bañado por la luz blanca de la luna y todo parecía suspendido en una calma perfecta. Andrés salió descalzo, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. Miró las estrellas como quien observa un reloj cósmico que no se detiene. Y por un instante, solo uno, algo dentro de él se quebró. No fue miedo, fue tristeza. Una tristeza suave, como la de quien se da cuenta de que ha estado viviendo en pausa mientras la vida seguía corriendo a su alrededor. Sus hijos dormían profundamente. Clara respiraba tranquila en la habitación. Afuera, el mundo no tenía prisa. El viento movía las hojas con una ternura que parecía una invitación. «Mira, estás aquí, ahora». Pero Andrés no sabía cómo aceptar esa invitación. Estaba atrapado entre el presente que lo llamaba y el futuro que lo devoraba. Los días comenzaron a parecerle idénticos. Regaba las plantas mecánicamente. Jugaba con sus hijos sin estar realmente presente. Escuchaba las historias de Clara como si fueran ecos lejanos. Nada tenía sabor, ni el café de la mañana, ni el olor a tierra mojada después de la lluvia, ni la risa infantil que una vez lo hacía vibrar. El miedo no solo lo hacía sufrir, lo estaba anestesiando. Y mientras la vida desplegaba sus pequeños milagros diarios, Andrés seguía atrapado en una cuenta regresiva que nadie más podía ver. Fue un martes cualquiera, al menos eso parecía. El sol aún no había trepado del todo por el cielo cuando Andrés sintió un mareo fugaz mientras regaba los rosales. Nada grave. Un vértigo leve, un zumbido breve en los oídos. Pero en su mente, aquello bastó para encender alarmas. «Es un síntoma», pensó, y el miedo, siempre esperando un motivo, se abalanzó como un perro encadenado al que finalmente sueltan. Durante días no habló con nadie del asunto. Observaba cada señal de su cuerpo con obsesión silenciosa. Una tos, un cansancio repentino, un latido más fuerte de lo normal. Todo se convertía en un presagio. Finalmente, Clara lo convenció de ir al médico. «Solo para que estés tranquilo», le dijo con dulzura. «No puedes vivir imaginando tormentas cada vez que sopla el viento». La clínica estaba a las afueras del pueblo, un edificio blanco, rodeado de eucaliptos que olían a limpieza y a distancia. Andrés caminaba por el pasillo con el corazón golpeándole el pecho. No era miedo a la aguja, era miedo a las palabras. El médico lo recibió con una sonrisa profesional. Revisó los análisis que Andrés había pedido por su cuenta semanas antes, sin decirle a nadie. Su respiración se hizo más lenta, sus ojos más serios. Andrés sintió que el tiempo se detenía. El silencio de pronto pesaba como una piedra. «Andrés», dijo el médico bajando un poco la voz, «hay algunos valores que no están bien. Necesitamos hacer más estudios, pero por los resultados preliminares podría tratarse de algo serio».
La palabra serio se quedó rebotando en su mente como un eco interminable. Serio, serio, serio. ¿Y tú alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa de las manos? Escribe en los comentarios: quiero vivir de verdad. A veces, una sola frase puede marcar el comienzo de un cambio. El resto de la conversación se volvió borroso. Estudios complementarios. Resultados en 2 semanas. Probabilidad. Protocolos. Nada quedó grabado con claridad. Solo la sensación de que alguien acababa de encender un reloj invisible sobre su cabeza. Cuando salió de la clínica, el sol seguía brillando como si nada hubiese cambiado. Pero para él, el mundo ya no era el mismo. Cada paso de regreso a casa se sentía más pesado, cada respiración más consciente. Clara lo esperaba en la cocina. Él no dijo la palabra serio, solo murmuró: tienen que hacer más pruebas. Ella lo abrazó fuerte, buscando en su piel alguna respuesta que sus labios no podían dar. Esa noche, Andrés no durmió. Se quedó tumbado en silencio, escuchando el tic-tac del reloj de la sala como si marcara una cuenta regresiva personal. Cada sonido era una gota cayendo sobre una piedra. Lenta, constante, insoportable. Los días siguientes fueron un túnel de pensamientos. Miraba a sus hijos jugar y en lugar de reír, imaginaba sus rostros creciendo sin él. Besaba a Clara y sentía que cada beso era una despedida adelantada. El miedo que antes murmuraba, ahora gritaba. Y su vida comenzó a desmoronarse desde adentro. La espera se convirtió en un pozo sin fondo. Cada día una cuerda un poco más delgada. Andrés despertaba con el mismo pensamiento que lo acompañaba al dormir. ¿Y si ya es demasiado tarde? No había diagnóstico firme todavía, pero en su mente la sentencia ya estaba dictada. El tiempo perdió su ritmo natural. Los días no se sentían como días, eran estaciones inmóviles en un invierno interior. Las flores seguían brotando en el jardín, los niños seguían riendo, Clara seguía cantando mientras cocinaba, pero todo eso parecía ocurrir detrás de un cristal empañado. Él estaba allí, pero no estaba. Se obsesionó con el calendario. Tachaba los días como si fueran las últimas hojas de un libro que se negaba a terminar. Cada fecha marcada era un recordatorio, uno menos. En la cocina, Clara notaba el silencio. Andrés, que antes hablaba con ternura de cada planta y cada estación, ahora apenas decía palabras sueltas. ¿Todo bien?, preguntaba ella con una mezcla de preocupación y paciencia. Sí, respondía él mirando al vacío. Mentía, pero no por maldad, sino por miedo. Miedo a nombrar la posibilidad y hacerla más real. En el jardín, su relación con la vida cambió sutilmente. Ya no regaba las flores con esperanza, lo hacía con melancolía, las tocaba como quien acaricia un objeto que pronto dejará atrás. Observaba los capullos cerrados y pensaba: yo no estaré cuando florezcan. Sus hijos corrían alrededor de él, tirándole de la ropa, riendo. Él los abrazaba con fuerza, como si en cada carcajada encontrara una razón para quedarse un día más. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó su hija una tarde, con la inocencia que desarma cualquier armadura. Andrés no supo qué responder. Solo la estrechó fuerte contra su pecho, como si el abrazo pudiera detener el tiempo. En las noches, el insomnio se volvió un compañero fiel. El tic-tac del reloj ya no era un simple sonido. Era un golpe constante, un martillo invisible marcando el fin de cada minuto. Clara intentaba traerlo de vuelta con gestos simples: una cena especial, una caminata al atardecer, una conversación sobre el futuro. Pero cada intento se estrellaba contra un muro invisible. Andrés ya no soñaba con el futuro, lo temía. Comenzó a escribir cartas que no mostraba a nadie. Cartas para sus hijos cuando fueran mayores. Para Clara cuando él ya no estuviera. No podía concentrarse en el presente sin imaginar un mañana vacío.
La espera de los resultados se transformó en una condena sin fecha, y lo más cruel fue darse cuenta de que no necesitaba una enfermedad para sentirse morir. El miedo era suficiente. Una tarde, mientras el cielo se tornaba gris y el viento agitaba las hojas secas, Andrés se quedó solo en el jardín. Miró a su alrededor y por primera vez no sintió el impulso de cuidar nada, ni de podar, ni de sembrar, ni de regar. Solo miró. Y en ese mirar comprendió con terror que su miedo no solo estaba robándole el futuro, estaba devorando su presente. El día de los resultados llegó sin anunciarse. No fue un trueno, fue un amanecer como cualquier otro. Andrés despertó antes que el sol. Se vistió en silencio, como si fuera a un funeral. No dijo palabra alguna en el desayuno. Clara lo observaba en silencio, con el presentimiento mudo de quien intuye que algo grande está por suceder. El camino a la clínica se le hizo interminable. Cada árbol, cada piedra del sendero parecía tener un peso distinto, como si el mundo entero supiera lo que estaba a punto de escuchar. La sala de espera estaba casi vacía. Solo el sonido lejano de un televisor y el murmullo de un reloj marcando el paso del tiempo. Andrés se sentó con las manos entrelazadas, sudor frío en la nuca y una sensación opresiva en el pecho. Cuando lo llamaron, el aire pareció espesarse. Entró, se sentó. El médico no sonrió esta vez. Colocó unos papeles sobre el escritorio, los repasó con los ojos y entonces lo miró directamente. Andrés, los estudios confirman nuestras sospechas iniciales. No quiero alarmarte, pero es probable que estemos ante una enfermedad grave. Tendremos que derivarte a especialistas y comenzar tratamientos de inmediato. No dijo muerte, pero la palabra flotó en la habitación, invisible, helada, inevitable. Andrés dejó de escuchar. La voz del médico se transformó en un rumor distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. Grave, inmediato, tratamiento, pronóstico reservado. Las frases se mezclaban con el sonido sordo de su propio corazón. Salió de la clínica con la mirada vacía. No lloró, no habló. Caminó como un hombre que ha recibido un golpe tan profundo que aún no ha sentido el dolor completo. Clara lo esperaba fuera. Corrió hacia él, buscándole la mirada. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz temblorosa. Él no respondió, solo la abrazó fuerte, casi con desesperación. Y en ese abrazo, sin palabras, ella entendió. Los días siguientes fueron una caída libre. El miedo, que antes era un murmullo, se convirtió en un rugido constante. Andrés dejó de trabajar en el jardín, dejó de leer cuentos a sus hijos, dejó de cenar con Clara en la terraza. Todo perdió sentido frente a la sombra gigantesca que ahora ocupaba cada rincón de su mente. Las noches eran interminables. Se sentaba en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando hacia la oscuridad, imaginando cómo sería irse, qué quedaría después de él, qué recordarían sus hijos, qué haría Clara cuando ya no estuviera. Su mundo interior se volvió un monólogo incesante de despedidas anticipadas. Y sin embargo, en medio de ese caos, algo dentro de él comenzó a quebrarse de otra manera. No era resignación. Era un tipo de tristeza más profunda, la de quien comprende que no ha vivido plenamente ni siquiera cuando podía. Una madrugada, Clara lo encontró en el jardín, sentado bajo el limonero, descalzo, con los ojos abiertos pero sin luz. «No sé cómo hacer esto», susurró él. «No sé cómo vivir con el final tan cerca». Ella se arrodilló frente a él, tomó sus manos y respondió con firmeza suave. «Entonces empieza por vivir un solo día. No el que imaginas. Él la miró y no supo cómo. Los días posteriores a la sentencia no trajeron milagros. No hubo luces celestiales ni revelaciones espectaculares. Solo silencio. Un silencio denso, diferente.
Ya no era el eco del miedo, era el espacio que queda cuando uno se rinde y escucha por primera vez, sin huir. Andrés comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, no porque fueran nuevas, sino porque por fin se detenía. El sonido de las tijeras podando un rosal, el perfume intenso de la tierra mojada después de una lluvia breve, la risa de sus hijos, aguda y cristalina, rebotando entre los árboles como si el tiempo no existiera. Clara no le pidió que fingiera estar bien, no le exigió sonrisas, solo lo acompañó día tras día en silencio, con la paciencia de quien sabe que algunas semillas tardan en brotar. Una tarde se sentó con sus hijos en el césped, sin pensar en nada más, sin planificar el mañana, simplemente los observó jugar. Su hijo menor, con las manos sucias de barro, le ofreció una flor torcida. «Para ti, papá». Andrés la tomó y algo en su pecho se aflojó. No lloró, tampoco sonrió de inmediato, solo se quedó mirando la flor, pequeña y viva, como si fuera un mensaje cifrado del cielo. Esa noche, en lugar de encerrarse en el cuarto, salió al jardín con Clara. Se sentaron bajo el limonero. No hablaron mucho, no hacía falta. El aire olía a azahar y a futuro incierto, pero dulce. ¿Tienes miedo?, preguntó ella sin rodeos. Sí, respondió él, pero ya no es el mismo miedo. ¿Cómo es ahora? Es más silencioso, como si estuviera escuchando. Clara lo abrazó y por primera vez en semanas, él sintió que el abrazo no era una despedida anticipada, sino un ancla. A la mañana siguiente, cuando fue a regar el jardín, no lo hizo como un ritual melancólico. Lo hizo despacio, con atención. Cada gota que caía sobre las hojas le parecía una bendición. No pensó en si vería esas flores florecer el próximo año. Pensó, las estoy viendo hoy. Sus hijos comenzaron a notar el cambio. Papá ya no los abrazaba como si quisiera retenerlos, sino como si quisiera compartir el momento. Andrés no dejó de tener miedo, pero el miedo ya no ocupaba toda la habitación. Había hecho espacio para algo más, gratitud. La falsa condena no le había robado la vida, le había abierto los ojos y, sin darse cuenta, estaba aprendiendo a vivir como si cada día fuera un regalo, no una cuenta regresiva. La llamada llegó una mañana cualquiera. El cielo estaba limpio, el aire olía a jazmín, y Andrés estaba en el jardín podando en silencio, como si cada corte fuera una oración breve. El teléfono sonó desde la cocina. Clara lo atendió primero. Su rostro cambió lentamente, de atención a sorpresa, y luego a algo que mezclaba alivio y incredulidad. «Andrés», dijo, saliendo a la terraza, «es del hospital, quieren hablar contigo». Su corazón dio un salto, un latido seco. Por un segundo el viejo miedo intentó volver, pero ya no tenía el mismo poder. «Sí», respondió con voz firme, aunque las manos le temblaban. La voz al otro lado era la del médico, esta vez más relajada. «Andrés, llamamos para disculparnos por la alarma inicial. Los resultados posteriores descartaron el diagnóstico grave. Fue un error en los valores preliminares. Estás bien, no hay enfermedad». Silencio. El mundo siguió girando, los pájaros siguieron cantando, pero para Andrés todo se detuvo. Las palabras «estás bien» resonaron como campanas en medio de un templo vacío. Por unos segundos no supo si reír, llorar o caer de rodillas. Clara lo observaba con las manos sobre la boca como quien presencia un milagro inesperado. Él colgó el teléfono con cuidado, como si temiera que al soltarlo la noticia desapareciera. No dijo nada. Caminó lentamente hacia el jardín, se arrodilló frente a los rosales, apoyó las manos en la tierra húmeda y cerró los ojos. Y entonces lloró. No eran lágrimas de miedo, ni siquiera de alivio puro. Eran lágrimas antiguas, de todo lo que había sentido, de todo lo que había desperdiciado temiendo lo que nunca ocurrió.
Clara se arrodilló junto a él, lo rodeó con sus brazos y juntos permanecieron en silencio, escuchando la vida que continuaba como si nada hubiera pasado, pero sabiendo que todo había cambiado. Andrés no gritó, no corrió, no hizo planes, solo respiró. Y en esa respiración profunda sintió algo que nunca había sentido con tanta claridad: el presente. El viejo Andrés, el que contaba arrugas, el que temía la caída de cada pétalo, ya no estaba allí. Había muerto durante aquellas semanas oscuras para dejar lugar a alguien nuevo. Y mientras el viento acariciaba el jardín, comprendió algo con una lucidez tranquila. La vida nunca había estado en peligro. Era él quien no la estaba viviendo. La noticia del error médico no trajo euforia, trajo silencio y una gratitud tan profunda que dolía en el pecho. Andrés no corrió, no gritó, no hizo promesas exageradas, simplemente abrió los ojos de verdad. Esa misma tarde salió con Clara y los niños al campo detrás de la casa. Hacía semanas que no iban juntos. El cielo estaba limpio, el viento tibio. Los niños corrían como potrillos libres y Clara reía con ellos. Andrés caminaba despacio, observando cada detalle como si fuera la primera vez. El olor a hierba recién cortada, el sonido de las cigarras, el calor suave del sol acariciándole el cuello. En un momento Clara lo tomó de la mano y lo miró a los ojos sin palabras. Él asintió. No hacía falta hablar. Todo estaba dicho en ese gesto. De regreso en casa, improvisaron una cena en el jardín, encendieron faroles pequeños, sirvieron pan recién horneado, frutas y jugo. Nada extraordinario, excepto por la forma en que Andrés lo vivió. Cada risa, cada bocado, cada mirada se sentía eterno. Este lugar nunca estuvo tan bonito, dijo Clara, contemplando el jardín iluminado por las luces tenues. «Siempre fue así», respondió él con una sonrisa suave. «Yo era el que no lo veía». Los niños comenzaron a bailar descalzos sobre el césped, inventando coreografías absurdas. Andrés se unió a ellos, torpe pero feliz, riendo hasta quedarse sin aliento. Clara aplaudía, como si presenciara un milagro doméstico. Por primera vez en mucho tiempo no hubo reloj, no hubo «¿y si mañana?». Solo ese instante suspendido, perfecto, luminoso. Más tarde, cuando los niños se durmieron exhaustos, Andrés y Clara se quedaron bajo el limonero, cubiertos por una manta ligera, mirando el cielo estrellado. «¿Te diste cuenta?», susurró ella. «¿De qué?». «De que nunca nos faltó nada. Solo faltaba que tú estuvieras aquí». Él la sostuvo largo rato, como si el tiempo se disolviera en ese gesto. No era un intento de retener, era una forma silenciosa de dar gracias. Los días comenzaron a fluir de otro modo. No más listas de síntomas ni calendarios tachados, solo vida. Andrés volvió al jardín como quien regresa a un lugar sagrado. Cada planta, cada flor, cada raíz tenía una historia que contarle, y él, finalmente, tenía oídos para escuchar. Plantó nuevos árboles con sus hijos. No lo hizo con la urgencia de quien busca asegurar el futuro, sino con la paz de quien entiende que la eternidad también se construye con gestos presentes. «Estos crecerán cuando ustedes sean grandes», les dijo, con las manos cubiertas de tierra. «¿Y tú los verás?», preguntó el pequeño. «No lo sé», respondió él, «pero no importa, lo hermoso es que crecerán igual». Sus hijos rieron, sin entender completamente, pero algo de esa respuesta quedó grabado en sus miradas. Clara observaba en silencio. Sabía que ya no era el mismo hombre que vivía contando arrugas como campanas fúnebres. Era un hombre reconciliado con el misterio del tiempo. Pasaron las semanas. La primavera trajo lluvias suaves y el jardín respondió con una explosión de colores. Rosas, jazmines, limoneros en flor. Andrés caminaba entre ellos al amanecer con una taza de café caliente entre las manos
como un peregrino en un santuario personal. Una tarde, el hijo mayor se le acercó mientras él podaba un arbusto. «Papá, tú todavía tienes miedo de morir». Andrés lo miró sin evasivas. «A veces sí», dijo con serenidad, «pero ya no me roba la vida». El niño asintió, como quien recibe una verdad simple y poderosa. No hubo grandes discursos, solo ese intercambio breve, suficiente para sembrar una semilla invisible. Esa noche, Andrés salió solo al jardín. Caminó descalzo sobre la hierba, respirando hondo. El cielo estaba tan claro que parecía un océano invertido. Levantó la vista y susurró una oración sin palabras. «Gracias por hoy». No pedía más tiempo, no suplicaba certezas, solo agradecía. Y mientras el viento suave jugaba con las hojas y el limonero soltaba su aroma dulce, Andrés comprendió con una claridad serena que la vida no necesita ser larga para sentirse infinita. Solo necesita ser vivida de verdad. El tiempo siguió su curso, como siempre. Las estaciones cambiaron, las flores nacieron y murieron, los niños crecieron un poco más, nada se detuvo. Pero Andrés ya no caminaba detrás del tiempo como un fugitivo, caminaba a su lado. Cada amanecer era un pequeño ritual silencioso. Se levantaba antes que todos, salía al jardín descalzo y dejaba que el rocío le mojara los pies. Observaba cómo la luz iba trepando por las hojas, como si Dios encendiera lentamente las lámparas del mundo. No había prisa, no había miedo escondido detrás de cada sombra, había presencia. Clara a menudo lo encontraba allí, en silencio, con una taza de café entre las manos y los ojos perdidos en algún punto que solo él veía. Se sentaba a su lado sin preguntar nada. Habían aprendido un idioma nuevo, el de la gratitud tranquila. Los hijos corrían por el jardín como si fuera un reino encantado. Plantaban semillas sin calcular el mañana, se ensuciaban las manos, construían cabañas con ramas, recogían limones aún verdes para jugar a que cocinaban. Andrés los observaba, no con nostalgia, sino con un gozo profundo, como si cada escena fuera una joya escondida en un cofre que había estado allí siempre. A veces, al caer la tarde, se sentaban todos bajo el limonero, ahora más frondoso, y simplemente escuchaban el viento entre las hojas. No hablaban de futuro ni de muerte. Hablaban de cosas pequeñas, de un pájaro que había hecho nido en la rama más alta, de una flor que se abrió antes de tiempo, de cómo las nubes parecían montañas suaves. Y en ese hablar sencillo la eternidad se filtraba en lo cotidiano. Una noche clara, cuando los niños ya dormían y el cielo estaba bordado de estrellas, Andrés salió solo. Caminó entre las plantas con paso lento. Se detuvo frente al limonero, tocó su tronco áspero y cerró los ojos. Recordó el miedo, recordó las noches oscuras, el reloj golpeando, las despedidas imaginarias. Y luego recordó la llamada y todo lo que vino después. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro, miró hacia arriba. «No necesito más años», susurró. «Solo necesito seguir viviendo así». El viento respondió con un murmullo suave, como si el jardín entendiera. Y allí, bajo el cielo infinito, Andrés comprendió que la verdadera eternidad no está hecha de tiempo, sino de gratitud. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: «Hoy elijo vivir de verdad». Porque a veces, una sola frase puede cambiar la forma en que vemos la vida.